I'd love to have him back. I think it was a mistake to throw him out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8. And I said, what are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table. I think Putin would love to be back. Obama and a couple of other people made a mistake and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. No es cuestión de que les guste o no nos guste Rusia, dice Donald Trump. Es cuestión de que tienen que estar ahí. A Putin le encantaría y agrega, si Rusia fuera parte del G7 siendo G8, no habría habido la guerra en Ucrania. Esto, por supuesto, que ya levantó ámpulas, y entre las ámpulas que levantó están comentarios como esto, entre analistas y políticos. Decano Blundell, dice Dean Blundell de Canadá, dice: Canadá no puede permitir que Trump asista a la cumbre del G7 este verano. Además de ser un criminal convicto, es un enemigo del Estado. Dice también por acá Chrystia Freeland, que renunció al gobierno de Canadá. Mientras yo sea primera ministra, no habrá ninguna invitación para que Rusia se una a la mesa del G7 en junio de este año. No nos haremos de la vista gorda ante los crímenes de guerra y los ataques a la soberanía de otros países. El analista Pepe Escobar también compartió un comentario al respecto y dice lo siguiente: la estrategia de Trump es totalmente transparente: declarar que los BRICS están muertos, traer de vuelta a Rusia al G7, volver al G8, separar a Rusia de China, los dos BRICS principales. No va a suceder. Sin embargo, la estrategia es clara, pero en su cerrazón, la rusofobia pues les ha nublado la vista a los odiadores de Putin, y de verdad hay comentarios como estos. El congresista Bill Keating: la disposición de Trump a permitir a Rusia que ingrese al G7 es tan ridícula como insultante para los aliados de Estados Unidos y el pueblo ucraniano. Mi proyecto de ley bipartidista, la HR 436, prohibiría expresamente la participación rusa en el G7. La paz en Ucrania no significa que las cosas sigan como hasta ahora con Rusia. Esto significa pues que hay quienes no han entendido que efectivamente una de las hipótesis de por qué Trump actúa como actúa es dividir otra vez a los BRICS, traer a Rusia, uno de los BRICS importantes, y decir: no tenemos que estar combatiéndoles, sino utilizándolos para potenciar el debilitamiento de China. Pero sin altura de miras, ha levantado bastantes ámpulas. Y bueno, pues, ¿qué te parece Donald Trump, que parece que hace locuras, pero que ya más detenidamente plantea por lo menos un análisis serio? Hola Jesús, un placer acompañarte, un saludo para tu audiencia. Jesús, esto de Trump genera revuelo en Europa, genera revuelo en Ucrania, incluso en Estados Unidos también, pero no aparece por fuera de lo previsible, porque dentro de los cambios esperables y predichos por todos nosotros, tanto por vos como por mí, como por muchos otros analistas críticos de la geopolítica, dentro de los cambios esperables, previsibles de Donald Trump en política exterior, esto aparecía como uno, si no el primer cambio, el más importante de todos, por lo menos como uno de los más importantes, el repliegue estratégico de Estados Unidos con relación a la guerra en Ucrania. Bueno, después de eso, además, aparecían otros, muchos de esos ya confirmados, como un endurecimiento hacia América Latina, como el redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos contra China. Para mí también en realidad ya comenzó también, pero bueno, yo en algún momento lo vaticiné también, un endurecimiento respecto a la cuestión palestina y a la cuestión iraní. Todas estas cosas aparecían dentro del plan de operaciones de Trump e incluso durante su campaña. Y bueno, ahora comenzó a materializarlo esto. Quizás este movimiento, Jesús, represente el único más o menos positivo para quienes queremos un mundo en paz, un mundo un poco menos injusto, un mundo más igualitario, un mundo menos malo, porque esto naturalmente determina el primer paso hacia el fin de una guerra sangrienta, horrible, sanguinaria, innecesaria también,
derivada directamente de la expansión imperialista de Estados Unidos hacia el este de Europa. Claro, ahora muchos aparecen desesperados en Ucrania. El primero de ellos, Zelensky, quien el día de ayer directamente realizó promulgó un decreto el cual categoriza a su principal opositor político, Poroshenko, expresidente de Ucrania y uno de los líderes, por cierto, más antirrusos de todos, quien, por cierto, una vez derrocado Yanukovych en 2014 con el golpe del Maidán, comenzó un gobierno en el cual realizó una reforma constitucional y estableció la obligatoriedad, a partir de un artículo constitucional, del ingreso de Ucrania a la OTAN. ¿Sí? La constitución ucraniana establece que, independientemente del color político del gobierno de turno, todos los gobiernos deben realizar lo imposible para el ingreso a la OTAN. Eso por Poroshenko. Este es el grado de rusofobia de este personaje, pero aún así, como aparece como uno de los posibles sucesores de Zelensky, ya de camino hacia la puerta, bueno, entonces determinó esto, sanciones y la declaración de traidor a la patria, además de del congelamiento de sus fondos. Graciosamente, no recuerdo si en Político o en New York Times, querido Jesús, comenzaban a caracterizar a el régimen de Zelensky como un régimen parecido al de Putin. Esto los medios occidentales, ¿no? Claro, porque supuestamente, como Putin, un dictador malvado, bueno, ahora, de repente, ¿cuál es el descubrimiento de los medios occidentales hegemónicos, del mass media? Bueno, que Zelensky determinó la prohibición de partidos políticos opositores, de sindicatos, ahora directamente la declaración de traidor a la patria, uno de los principales opositores políticos. Yo recordaría, por cierto, que más allá de todas las cosas achacables a Putin, en las últimas elecciones recogió más del 80% de los votos. Lo acompañó más gente en la última elección que en todas las elecciones anteriores, algo bastante lógico en el marco de una guerra. Todos los rusos, incluso los rusos anti-Putin, determinaron acompañar al líder en un contexto de guerra, el líder en este momento Putin. Por eso, incluso conocidos míos, votantes, por ejemplo, del Partido Comunista Ruso, nacionalistas rusos, antes votando a sus respectivos partidos, en esta última elección, bueno, realizaron un voto a favor de Putin. Por el contrario, Zelensky no realizó elecciones y su mandato caducó. Él carece de legitimidad democrática, aparece ahí impuesto por elecciones ya caducas y después por una supuesta prolongación de su mandato por la ley marcial, un invento, bueno, propio de su puño y letra. Zelensky entonces desesperado, hacia adentro y hacia afuera, Jesús, hoy con un autoataque contra la coraza protectora de la central nuclear de Chernóbil, desactivada después del terrible accidente a principios de los años 80, obviamente como un ataque de falsa bandera. Aquí en Europa, los líderes europeos desesperados, hoy las palabras de Scholz sobre esto establecían el foco, por un lado en Ucrania, pero por otro lado también en Europa. Algo así lo dicho por Scholz. Ninguna negociación sobre Ucrania sin Ucrania y ninguna negociación sobre Europa sin Europa. Bueno, querido amigo Scholz, ya comenzaron las negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania y ya comenzaron también las negociaciones sobre Europa sin Europa. Y por cierto, Europa realizó méritos suficientes para no participar en una negociación al respecto. Esas son las palabras, exactamente. Bueno, ¿cuáles las acciones de Europa en este sentido? Bueno, en primer lugar, patrocinaron los acuerdos de Minsk 1 y 2
como garantes y después, una vez incumplidos por Ucrania, ¿sí? Porque no abandonaron las hostilidades, machacaron a la población civil en el Donbass sin piedad. Después de eso nos enteran, nos participan tanto Angela Merkel como François Hollande, los líderes europeos responsables de estos acuerdos, acuerdos oficiales promulgados, por cierto, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y demás. ¿De qué nos enteran? Ah, no, en realidad generamos estos acuerdos nada más porque queríamos ganar tiempo y queríamos armar más Ucrania para la guerra contra Rusia. A confesión de parte, relevo de pruebas, Jesús. Generar un acuerdo de paz y después realizar la confesión de que en realidad representaba una trampa. Bueno, y ahora esa misma Europa quiere participar en un acuerdo de paz, cuando ya abandonó toda credibilidad imaginable, por no recordar después todos los desastres hechos con la política de apoyo a Ucrania y de hostilidad contra Rusia, a partir de lo cual comenzó una crisis económica terrible en Europa, política naturalmente también. Casi todos los gobiernos europeos entre los últimos, desde el comienzo de la guerra abierta hasta acá, casi todos caídos, auge de la nueva extrema derecha, recesión, inflación, falta de energía, desindustrialización. Bueno, todas esas las acciones de Europa para no participar, todos esos los méritos, o en realidad los deméritos de Europa para, en primer lugar, no participar en la decisión final sobre Ucrania y además de eso, no participar en las negociaciones más generales entre Estados Unidos y Rusia respecto a Europa, respecto a la estructura de seguridad euroasiática, porque ese, por cierto, el problema de fondo, no la guerra ruso-ucraniana. La guerra aparece en Ucrania como el escenario de un enfrentamiento mucho mayor entre la OTAN y Rusia, e incluso entre la OTAN y los BRICS también, ¿sí? Bueno, ahora los europeos, por mérito propio, condenados a la irrelevancia y a la crisis, prolongada y eterna. A llorar a la iglesia, ¿no? Para los Sí. europeos, frase del tango en Argentina, calavera no chilla, amigo. A llorar. Ezequiel, ahí me gustaría interrumpirte para preguntarte la opinión acerca de esto que está publicando la agencia de noticias EFE con respecto a las declaraciones de Mark Rutte, el secretario general anterior primer ministro de Netherlands, de Países Bajos, de esto de que las negociaciones para la paz en Ucrania se lleven a cabo de manera que su resultado no pueda considerarse como una derrota de Occidente. Debería decir como una derrota de Europa, ¿no? O como una victoria de Rusia. Lo cierto en todo esto, Jesús, ganador Rusia. Ganador Rusia. Putin no quería una guerra. Desde hace mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, rechazó lógicamente la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Lo estableció como una línea roja. Presentó innumerables propuestas de negociación para generar un acuerdo, miles. La última a finales de 2021. Las rechazaron todas. Bueno, en un momento determinó comenzar lo que en Rusia llaman operación militar especial. Y tanto Estados Unidos como Europa respondieron, a pesar de que deberían haber respondido buscando la paz, lo mismo Ucrania, ellos respondieron con una apuesta, la apuesta militar, la apuesta por una salida militar. Bueno, cuando comienza una guerra en la cual las partes realizan una apuesta por una salida militar, Rusia siempre quiso una negociación, pero Occidente no. Bueno, ¿quién determina entonces finalmente las decisiones? La parte victoriosa en lo militar, la parte ganadora de la guerra. Bueno, Rusia representa el ganador de esta guerra. Ganador Rusia, ¿sí?
Perdedor, naturalmente, Ucrania, perdedor Europa y en gran medida perdedor Estados Unidos también. ¿Por qué? Los estadounidenses querían con esto, y esto lo presentan explícitamente, querían una derrota estratégica de Rusia, ¿sí? Generaron naturalmente dificultades para Rusia, bajas, en su momento una situación bastante incierta, generaron la desindustrialización y el empobrecimiento de Europa y amplias ganancias para el sector energético estadounidense, proveedor de la energía antes provista por por Rusia, mucho más barata, ahora provista en cierta medida por Estados Unidos, mucho más cara. Por otro lado, una buena parte de la energía europea todavía la despachan los europeos a través de intermediarios, por ende, la misma energía, solo que mucho más cara. Pero bueno, sí, Estados Unidos generó algunas ganancias como en su sector energético, en su sector armamentístico, sin dudas. Inicialmente generó dificultades para Rusia, evidentemente, pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, determinó una aceleración de un montón de procesos ya iniciados anteriormente en dirección hacia un nuevo orden mundial, un mundo multipolar o multicéntrico, como lo llamo yo, especialmente a partir de la alianza inducida por Estados Unidos entre Estados Unidos y China, ¿sí? Kissinger, revuelto en su tumba, Kissinger, un hijo de su madre, pero un geostratega muy inteligente, un geostratega estadounidense muy inteligente, toda su vida machacó con esto. Estados Unidos, en aquel entonces enfrentado con la Unión Soviética como principal enemigo, hoy con China, Estados Unidos no puede convalidar una alianza entre la Unión Soviética y la China comunista de aquel entonces de Mao. Y generó esa ruptura, ¿sí?, entre ambos, a través de un acercamiento a China y demás. Bueno, hoy esta política de enemigos contra todos, ¿no? De conmigo, con nosotros o contra nosotros, de Estados Unidos, y así enemistados con Rusia, enemistados con China, enemistados con Irán, enemistados con Corea del Norte, bueno, con Venezuela, con Cuba, con México ahora también, con todo el mundo, bueno, generó una alianza entre los agredidos. Y la alianza más fuerte de todas esas, obviamente, la de Rusia con China. No porque China haya patrocinado militarmente a Rusia, no, pero sí generó una alianza económica a partir de la cual Rusia pudo abandonar el lazo comercial con Europa y con Occidente y redireccionar sus exportaciones de energía mayormente hacia China y hacia otros países también, pero por sobre todas las cosas hacia China, y generaron una aceleración de un proceso ya en curso, pero ahora catalizado y mucho más rápido, en el cual aparece un mundo nuevo, con Estados Unidos sin dudas como un poder importante, pero ya no más el único. Y esa es la gran diferencia, Jesús. Así que, en cierta medida, perdedor Estados Unidos de esto también, con un poquito más de perspectiva en la mirada, en el chiquitaje, en las ganancias económicas de la guerra y del sector energético. Sí, sí, ganador, sin dudas. Europa subordinada completamente, ahí también a Estados Unidos, ganador Estados Unidos de eso también, pero la alianza entre Rusia y China es una derrota a largo plazo estratégica, un gravísimo error de Estados Unidos.